Son las 7:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América por France 24. Vamos con los titulares. Hezbolá denunció una violación de alto el fuego después de los nuevos ataques de Israel en Líbano. La ofensiva se da mientras representantes de Beirut y Tel Aviv se preparan para el inicio de una quinta ronda de negociaciones de paz en Washington. Se cumplen 10 años desde que Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea y hoy las encuestas revelan que los británicos consideran que fue un error. El impacto del Brexit también produjo la salida de múltiples mandatarios y hoy el país se encamina a tener su séptimo primer ministro en una década. En Bolivia, después de 7 semanas de protestas, el expresidente Evo Morales anunció la suspensión de los bloqueos en el departamento de Cochabamba. La medida se da luego de que el gobierno declarara un estado de excepción de 3 días para poner fin a las protestas. Y en nuestra sección Directo Latam iremos hasta Argentina, país en el que tambalea la figura del jefe de gabinete de Javier Milei. En la Cámara de Diputados, la oposición busca impulsar una moción de censura contra Manuel Adorni, quien fue anteriormente apartado de su cargo de vocero. Esto y más en minutos. Vamos a iniciar hablando de Medio Oriente y una nueva ronda de negociaciones que se esperan para hoy en Washington entre los representantes de Líbano e Israel, destinadas a poner fin a la guerra de las fuerzas israelíes con Hezbolá. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz con los detalles. Desde hoy hasta este jueves, Washington será sede de una nueva ronda de diálogos entre Israel y Líbano, la quinta ya. Las otras 4 no dieron apenas frutos y esta es aún más compleja porque en cierto modo se aborda un potencial retiro de las tropas israelíes que ocupan el sur libanés. Como ha vuelto a quedar claro en Suiza, esto es esencial para la viabilidad del acuerdo Estados Unidos-Irán, que incluye el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Líbano por parte de los aliados de Washington en la guerra. Según funcionarios israelíes, Estados Unidos no se lo ha exigido directamente a Israel, cuya postura sigue siendo de total desacuerdo. Como dijeron ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Israel Katz, pese a las presiones, Israel no se retirará ni siquiera desde el punto más al norte, el histórico Alto de Beaufort, y no van a ceder en lo que llaman libertad de acción para frenar amenazas o bombardear como han hecho hoy, causando varios muertos. Hoy el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich añadía que las tropas no regresarán a sus fronteras mientras exista Hezbolá en Líbano. Sin embargo, se supone que la idea ahora es negociar esas llamadas zonas piloto, en las que el ejército israelí transferiría el control de varias posiciones a las fuerzas libanesas, lo que en esencia supondría un repliegue parcial. Otra cosa es cómo el gobierno de Netanyahu intente presentarlo y seguramente se decante por subrayar que es producto de un trato israelí-libanés, que Estados Unidos vigilará de cerca esas zonas piloto y no como resultado de la presión del gobierno de Trump y mucho menos de una presión indirecta iraní. Por lo pronto, del diálogo en Suiza ha salido la creación de una célula de pacificación para vigilar los ataques en Líbano, donde rige un alto el fuego vulnerado. Incluye esa célula a las partes, al gobierno de Beirut y a los mediadores. El problema es que no están ni Israel ni Hezbolá. En víspera de dicho encuentro, Israel lanzó un nuevo ataque contra el sur del Líbano que, según la defensa civil de este país, habría causado la muerte de 2 civiles. Las fuerzas israelíes reivindicaron el ataque que, según dijeron, estaba dirigido contra supuestos terroristas armados que representaban una amenaza para sus soldados. Hezbolá denunció la ofensiva como una flagrante violación de la tregua, mientras que Irán advierte que cualquier violación del memorándum de entendimiento en Líbano creará obstáculos para el proceso de diálogos de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que Irán había accedido a permitir inspecciones nucleares en sus instalaciones, a pesar de que la República Islámica ya había negado dichas afirmaciones. Teherán dice que no se ha negociado nada al respecto, pero Trump afirma que de ser así no habría habido acuerdo. A pesar de sus protestas y declaraciones falsas en sentido contrario, junto con la incesante campaña de noticias falsas que hace todo lo posible por minimizar la victoria de Estados Unidos, Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo periodo, infinito. Esto garantizará la honestidad nuclear. Si no hubieran aceptado esto, no habría más negociaciones. Vamos a cambiar de tema, pasamos a Reino Unido. Un día como hoy, pero hace 10 años, un poco más de la mitad del país votó a favor de abandonar la Unión Europea, lo que dio inicio a un complejo proceso que culminó en 2020.
Una década después, el Brexit sigue impactando en la economía de los británicos y, de acuerdo con las encuestas, casi el 60% de ellos considera un error. Los detalles desde Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Esta década ha estado marcada por la polarización entre la población, promesas incumplidas del Brexit como frenar la inmigración y la prosperidad económica del país. De hecho, la industria simbólica de la pesca, especialmente la escocesa, que hizo parte de la campaña para salir de la Unión Europea hace exactamente 10 años hoy, ha dicho que se siente frustrada porque efectivamente ha podido pescar más, pero sus productos no los puede vender en sus principales mercados europeos, dada la burocracia y la cantidad de trámites que se necesitan, así que es prácticamente imposible vender estos. Pero además esta década ha estado marcada por el caos político. El país en las próximas semanas tendrá su 7º primer ministro desde que arrancó este terremoto del Brexit. El gobierno laborista que aún lidera Keir Starmer ha intentado estrechar lazos con Bruselas porque sabe que su economía se beneficiaría más de esos lazos muy cercanos, y se espera que el próximo primer ministro siga haciéndolo, y también para traer ventajas educativas a los jóvenes, especialmente los británicos que perdieron hace 10 años las oportunidades de intercambio con el programa Erasmus, pero se espera que en el 2027 un programa similar sea implementado. También, con el fin de la libre circulación de ciudadanos europeos, se calcula que 6 millones han obtenido el permiso de asentamiento definitivo, pero algunos denuncian que todavía es muy difícil hacer esa legalización del estatus migratorio en este país. Un documental publicado por la BBC que se llama Brexit, A Very British Civil War, en la que el arquitecto, uno de los arquitectos de la campaña del Brexit hace 10 años, Boris Johnson, también ex primer ministro, dijo palabras más, palabras menos, que no tenían un plan después del referendo del Brexit porque no tenían claro que iban a ganar, no creían que iban a ganar. Entre tanto, Nigel Farage, que se considera en este país como el arquitecto real del Brexit y es el líder del partido de derecha Reform UK, dijo que el Brexit ha tenido ventajas y que efectivamente lo que se necesita es un gobierno que pueda implementarlo. En otras noticias de Reino Unido, las autoridades emitieron una alerta meteorológica de alto nivel por segunda vez en su historia y se prevé las temperaturas se registren un nuevo récord de 37 grados en el sur de Inglaterra antes de alcanzar los 40 grados. Otros países de Europa se preparan para un clima aún más extremo. En Italia, el gobierno declaró la alerta roja en 15 ciudades, mientras que en Francia el servicio meteorológico informó que la temperatura media del país había batido un récord para el mes de junio. En fin, hay fuentes, así que no es que tengamos mucho de qué quejarnos. Por lo demás, suele bajar a los muelles. A veces, por ejemplo, varios de nosotros vamos a dar un chapuzón en la fuente de Quinconces. Hace tanto calor que la policía no dice nada. La idea es que sabemos que cuando las temperaturas se vuelven extremadamente altas, todos los grupos vulnerables, ya sean ancianos, por estar medicados o por vivir en condiciones precarias, están en alto riesgo para la salud, así que necesitamos protegerlos. Pasamos ahora a Bolivia. Las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron una pausa en sus movilizaciones, confirmada por el presidente o el expresidente Evo Morales. La medida tuvo lugar durante el tercer día del estado de excepción decretado por el actual mandatario Rodrigo Paz, que busca normalizar la situación de orden público en la nación andina tras más de 50 días de intensas protestas. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Una pausa tras semanas de caos. El expresidente boliviano Evo Morales y sus seguidores anunciaron el levantamiento temporal de las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz. El llamado cuarto intermedio llegó por parte de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, uno de los principales sindicatos del país ubicado en el bastión del levismo. Entiendo perfectamente la decisión tomada, las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, con mucho respeto a compañeros que son muy disciplinados, están en esta lucha junto a otros sectores. Sin embargo, por ahora un cuarto intermedio. No es rendirnos, pero la gran ventaja que tiene las 6 federaciones es que nunca nos vendemos y nunca nos vamos a vender.
Esta suspensión tuvo lugar solo en el tercer día de vigencia del estado de excepción decretado por el Ejecutivo, que busca la prohibición de todos los bloqueos de vías públicas y el uso de armas. Sin embargo, los más de 50 días de caos le cobran factura a los bolivianos, que sufren por las interrupciones en el suministro de combustible debido a la obstrucción de los manifestantes. Algunos incluso duermen en sus vehículos mientras esperan abastecerse. Mire, yo le he pasado el momento que ha sido el estado de excepción, le pasó en el auto, ¿no? Entonces, para mí ha sido una esperanza, es decir, ya no voy a estar haciendo fila, no voy a quedarme a dormir. Entonces, siendo yo mujer, incluso he corrido el peligro, ¿no? De quedarme dentro del auto. La crisis estalló en Bolivia luego de que el presidente Paz llegara al poder en noviembre y recortara abruptamente los subsidios a los combustibles para reducir el déficit del Estado. Una impopular medida que llevó a los sindicatos a las calles para exigir una lista de demandas más amplia. Vamos a Kenia. El Ministerio más bien de Salud suspendió las obras de construcción de un centro de cuarentena contra el ébola después de que un juez lo declaró en desacato por ignorar una orden previa de suspensión de obras. El proyecto anunciado en mayo había desatado una fuerte ola de contestación por parte de la población local. Más detalles con William Gazo. Obras suspendidas en Kenia. El gobierno tuvo que parar sus actividades de construcción del controvertido centro de cuarentena contra ébola. Un tribunal declaró al ministro de Salud en desacato por ignorar una orden previa de suspensión de obras. He ordenado la suspensión inmediata y total de cualquier obra de construcción, preparación del sitio o actividad relacionada con las instalaciones de la base aérea de Laikipia, en espera de la audiencia y la resolución de la petición de fondo o hasta nuevas órdenes del tribunal. El centro de cuarentena se debía construir en la base aérea de Laikipia, a unos 200 kilómetros de la capital Nairobi. Debía contar con unas 50 camas y se esperaba que fuera operado por personal médico estadounidense. Pero organizaciones de la sociedad civil habían presentado una petición ante el tribunal alegando que el gobierno seguía con la construcción de las instalaciones en secreto sin respetar la orden del juez. Desde su anuncio en mayo, el proyecto ha desatado una contestación fuerte por parte de la población local. La gente ahora tiene miedo de viajar aquí. Si lo piensas bien, el sector hotelero ha sido el más afectado. Es el primero en sufrir las consecuencias de que el nombre ébola se asocie con un lugar como este. La gente está muy enojada y como resultado, muchos kenianos perderán sus empleos en el futuro. Mi mensaje es este: Laikipia no es un basurero. Kenia no ha registrado casos de ébola, por lo que muchos se oponen a que se permita la entrada de personas enfermas. En República Democrática del Congo, el actual brote generó más de 1,000 casos, incluyendo 267 muertos. Vamos con nuestra sección Directo Latam. Llegó el momento de ir a Argentina y en el país sudamericano es incierto el futuro político del jefe de gabinete de Javier Milei. En la Cámara de Diputados la oposición busca impulsar una moción de censura contra Manuel Adorni, quien fue anteriormente apartado de su cargo de vocero. Además se produjo una sentencia histórica en torno a un caso de fusilamiento en 1956 producido durante la dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón. Para ampliar más, vamos a Buenos Aires con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Natalio, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos por qué momento atraviesa la carrera política del jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, y ex vocero presidencial además. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, como bien decías, hoy martes la oposición estaba intentando para ver si podía en la Cámara de Diputados impulsar esta moción de censura, pero el oficialismo empezó a reaccionar en estos días y está maniobrando para tratar por lo menos de postergar esa discusión en la Cámara de Diputados y también eventualmente en la Cámara de Senadores. Nunca hubo una moción de censura contra un jefe de gabinete, que es algo que es posible que suceda en Argentina desde la Constitución de 1994. Es algo que requiere además una mayoría en ambas cámaras, mayoría absoluta en ambas cámaras. Veremos cómo avanza. Como te digo, el oficialismo está haciendo un esfuerzo grande, negociando con los bloques opositores cercanos y dialoguistas o aliados del gobierno para tratar de bloquear esta iniciativa de la oposición más fuerte, sobre todo del peronismo.
más allá de lo que ocurra con estas iniciativas, hay que ver qué pasa el 2 de julio. Si todavía Adorni sigue siendo jefe de gabinete, le toca ir al Senado a dar su informe, un informe que da habitualmente el jefe de gabinete frente al Congreso, y si llega a suceder, ¿qué pasa? Ya pasó en su anterior informe que tuvo que dar explicaciones que no convencieron. De hecho, luego fue acusado de mentirle a los legisladores en ese contexto. Recordemos que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, está siendo cuestionado porque no puede explicar su patrimonio con sus ingresos. De hecho, tuvo que hacer una corrección a su declaración jurada y en días recientes hizo una aclaración y dijo que había mantenido ocultos al fisco más de $500,000 como una forma de tratar de justificar de dónde salen sus ingresos para los gastos y las compras de propiedades que estuvo durante la etapa que lleva en el gobierno desde diciembre de 2023, porque es algo que le cuestionan porque antes no tenía aparentemente esa capacidad de compra. Ya como decías, Adorni perdió el rol de vocero, ya no podía ser la voz del presidente Javier Milei por todo esto, porque cada vez que aparecía se le preguntaba justamente por su patrimonio. El viernes pasado, él mismo, Adorni, anunció que Adrián Rabier, hoy diputado, un economista cercano a Milei, lo reemplazará, y el lunes se supo que su segundo, Javier Lanari, el segundo de Adorni, también deja el cargo de secretario de Comunicaciones y será reemplazado por Fabián Fernández, que es un hombre que viene de YPF, de la petrolera de mayoría de control estatal, con la idea, dicen el gobierno, estos dos nombramientos de orientar la comunicación oficial más a la cuestión económica y a lo que el gobierno quiere difundir como logros en la economía. Ahora, volviendo a Adorni, siguen las presiones, no sabemos qué va a suceder, pero es importante destacar que lo sostienen con mucha firmeza en las dos personas más poderosas del gobierno, el presidente, Javier Milei, y su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Natalia, cambiando de tema y como lo mencionábamos antes, este lunes se produjo una sentencia sobre un caso de fusilamiento durante la dictadura autodenominada como la Revolución Libertadora. ¿De qué se trata? Es una sentencia histórica, llega 70 años después de los hechos y es un juicio por la verdad realmente, porque los imputados y las personas contra las que se dictó la sentencia están fallecidas. De hecho, de los protagonistas hay uno solo vivo, que es una de las víctimas. Te voy a contar los hechos. El 9 de junio de 1956, en una avanzada contra militancia peronista que trataba de hacer en la dictadura de la época, te decía 9 de junio de 1956, 12 hombres que estaban reunidos fueron detenidos en un operativo ilegal y el día siguiente fueron fusilados. De esos 12, 5 fallecieron en el fusilamiento, 7 sobrevivieron. Y de esos 7 hubo algunos que se fueron acercando al periodista y escritor Rodolfo Walsh, que al año siguiente del fusilamiento publicó un libro que es un testimonio histórico, además una obra memorable y de referencia del periodismo en Argentina, que se llamó Operación Masacre, que comienza con la frase "hay un fusilado que vive", que cuenta esos hechos. Pero las víctimas y sus familiares nunca habían logrado que fuera tramitado esto en la justicia. Finalmente se consiguió este año, como decías, el lunes se leyó la sentencia. La sentencia dice que hay una responsabilidad del Estado argentino en la planificación y ejecución de este fusilamiento, y además incluso llega la responsabilidad hasta la persona que en ese entonces era el presidente de facto, que era el general Pedro Eugenio Aramburu, además de miembros de las fuerzas de seguridad. Como te decía, hay una sola persona de los protagonistas vivos, Juan Carlos Libraga, que es uno de los sobrevivientes que habló con Rodolfo Walsh en su momento, tiene hoy 96 años y es una de las personas que también dio su testimonio a lo largo del proceso. También es importante destacar que la justicia en la sentencia ordenó un programa interesante y amplio de reparación y memoria para las víctimas. Por un lado, la inclusión de los hechos que ocurrieron en ese entonces en los diseños de los currículum de las escuelas, de lo que se enseña en los colegios en Argentina y en la provincia de Buenos Aires, además de la creación de un sitio de memoria en el lugar donde ocurrieron los hechos. Natalia, muchas gracias por este informe desde Buenos Aires. Y a continuación, en nuestro reportaje del día, veremos cómo los desplazados de Siria siguen siendo las grandes víctimas de la guerra civil y aún esperan la reconstrucción para volver a sus hogares. Veamos.